A usted le da miedo morirse. Entonces entendí que yo no debía prepararme para morir, sino prepararme para vivir y sentirme vivo. Quizás no es algo tan malo. Algo que le sucede a todos no debería ser tan malo, ¿no? ¿Cree usted que uno debería sí o sí tenerle miedo a la muerte? ¿Qué piensa usted? Me gustaría saber qué opinas de eso, de que la gente ahora esté utilizando ChatGPT como un terapeuta, como un psicólogo, como alguien que les escuche y les dé consejo y apoyo emocional. Te voy a contestar a esta pregunta con una anécdota de una paciente. En un momento dado me dijo, ven Isabel. Vino a consulta, abro la puerta, de repente me encuentro que los ojos vidriosos, como muy en tensión, me siento y se rompe, se pone a llorar. Tranquila, ¿qué ocurre? Cuéntamelo, o sea, ¿qué puedo hacer por ti? No le salía ninguna palabra y entonces solo lloraba y lloraba y lloraba y entonces en un momento dado que yo estaba como llorando, Por eso la inteligencia artificial nunca podrá superaros. y entonces me quedé así y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, por esto. Entonces me cogió la mano y me dice, esto nunca me lo dará la inteligencia artificial. Esto es un cafecito sin azúcar. Normalmente pues ustedes vieron cómo lo preparé. Simplemente cogí el café normal y lo revolví. Lo hago claritico en agua caliente, hervida. Y así pues disfrutamos de un café sin azúcar en la mañana para comenzar el día. Voy para el gimnasio. Hoy vamos a tener un video también interesante. Entonces vamos a comenzar este grandioso día. Hoy tengo un tema muy interesante para que conversemos, para compartir acerca de la vida como tal, y es que todos sabemos la lamentable noticia que pasó hace unos días atrás de Gatsby. Gatsby, muchos lo vimos en la velada, algunos pudimos saber quién es, que también hace las voces de ciertos personajes animados, y la verdad es que todos cuando hablan de él, hablan de la buena persona que era, del buen tipo que era, y de eso no hay duda, de eso estoy seguro que sí, porque eso se nota con analizar un poco su comportamiento, cómo se expresa y todo lo demás. Pero esta noticia a todos nos vino de sorpresa, y así suele ocurrir muchas veces. En cierto punto todos tenemos que irnos, y en estos días estuve mucho analizando este tema. ¿Qué fue lo que estuve analizando en cuanto a este tema? Y es que una de las cosas que a mí me pone como muy pensativo y a la vez triste es cuando pienso que en algún momento mi familia o mis padres han de faltar. En esos momentos, como pensar en que algún día no van a estar, eso genera como un vértigo interno que no logro describir. Me pone incluso hasta pensativo y triste, y es algo que es inevitable. Pero también es cierto que uno cualquier momento también se puede ir, y considero que para ellos va a ser mucho más doloroso, obviamente también para uno, pero si ellos tuviesen que irse primero sería mejor, porque es que es muy duro que los padres tengan que atenderlo a uno, que sea uno el que se vaya, que ya no esté, y que sean ellos los que tengan que vivir ese dolor. Quisiéramos no irnos, pero en algún momento nos toca. Sí, hoy vamos a tener un video un poco más reflexivo. Obviamente este vlog irá transcurriendo durante todo el día, pero sí quería como tocarles este punto, no dejar pasar como esta reflexión interna que vengo analizando.
Hay una persona que conocí desde muy joven aquí en el pueblo que por ahí está en estos momentos descuidando su vida, perdió quizás su relación, su pareja, no perdió en el sentido de que se murió, sino que se dejaron, y esta persona en estos momentos está en unas condiciones que está haciendo hasta daños en la calle, está con una mentalidad muy llevada. Ahorita que venía para acá me lo crucé y empecé a hablar con él y a darle ciertos consejos, pero la verdad es que cuando una persona está en este mood que está descuidando su vida, ellos lo escuchan a uno, dicen sí, pero la verdad es que quizás ni le prestan atención a uno. Y en estos días también pasó algo, que un joven que conocí que era pintor, un excelente pintor, hacía vidriales, también falleció, empezó a descuidar su vida, decayó por todo esto del consumo de todas estas cosas. ¿Y qué pasó? Que ya lo que escuché días después es que estaba desaparecido. Cuando ya lo encontraron, ya ustedes saben qué pasó. Son cosas que tantos jóvenes que se están perdiendo por esas angustias, por esas preocupaciones internas, y sus padres tener que vivir ese tormento de no saber dónde están, de vivir el tormento de que están durmiendo en la calle, de que están desaparecidos, de que las cosas están bastante mal. Es muy triste, y de verdad que hay que valorar que tenemos vida y que estamos jóvenes y que podemos aprovechar cada segundo para vivir la vida, porque muy duro, de verdad que sí. Desde que murió papá, es el que más lo extraña. Y al igual que los demás, él quiere estar cerca de ti siempre. ¡Que vuelvas pronto! No tenemos una vida fácil, pero somos felices. La vida puede cambiar, tan rápido como el clima. Todo varía y continúa. El sol no puede brillar eternamente y la nieve debe terminar en algún momento. Cuando destruyen nuestra felicidad, se percibe. Mira este celular tan curioso que me presentaron por acá. Tiene la pantalla, graba 4K. ¡Qué belleza! No había llegado a ver algo. ¿Se abre así, sí o no? ¡Uy! ¡Qué belleza! ¡Ay! Súper. Bro, vea, hoy estuve pues meditando mucho acerca de la muerte. Es un tema muy sensible, un tema muy fuerte en sí, en general. Yo quisiera saber desde su perspectiva cómo analiza el tema de la muerte. Sé que le gusta escribir, sé que es una persona muy estudiada, entonces me gustaría saber qué opinión tiene, qué ha investigado sobre el tema. Parce, la muerte no es algo que se pueda investigar. Yo creo que es algo que todos somos conscientes de que algún día llega, ¿cierto? Yo hablaba esta semana así con alguien y le dije, nadie está preparado para eso, y él me dice, yo sí. Y yo me quedo pensando porque realmente yo algún día estuve muy preparado para morir. ¿Usted sintió mentalmente en ese tiempo que sí? Que estaba preparado para morir y que quería morir, ¿sabe? Entonces es complejo pensar desde mi propia perspectiva, y a partir de esa palabra, ¿qué piensa usted de la muerte? Prefiero pensar en una perspectiva en tercera persona que en mí mismo, ¿sabe? Bueno, ahí porque está cuando bien. quise morir o pensé en morir y estaba preparado, me sentía preparado, después de que pasó algo en mi vida, entonces entendí que yo no debía prepararme para morir, sino prepararme para vivir y sentirme vivo. Entonces es un contraste muy diferente a lo que usted puede pensar Diferente. a partir de vivir, porque si usted vive enfocado en un sentimiento de muerte, entonces su vida va a ser muy triste, pero si usted vive enfocado en un pensamiento de vida, su vida va a tener mucho sentido. Incluso la persona que está en una situación así como que no quiere vivir, si empieza a pensar con un sentido de vida, todo va a cobrar más sentido. Es muy diferente, es una perspectiva bien diferente de la vida. Y nosotros vivimos en una realidad de conflicto, de mucha violencia y de pocas oportunidades. Y eso nos lleva a tener crisis como esas, a buscarle sentido a la vida. Entonces buscamos como que planes, futuro, estudio, y nos llevamos mucho la vida en eso. Y muchos de nuestros amigos jóvenes acá, parceros, se han muerto sin saber vivir y buscando un sentido a la vida. Entonces cuando yo digo cambiar el pensamiento de morir por el pensamiento de vivir, tampoco es una búsqueda así desesperada por buscarle un sentido a la vida, no. A partir de eso, a mí la palabra, que es como yo les digo a algunas personas, si yo me la pudiera tatuar, me tatuaría en la frente la gratitud. Cuando usted es grato, usted entiende que lo que usted tiene ya es suficiente para su día, ¿sabe? Yo tengo un concepto también,
si uno está en conflicto interno, todo está en conflicto. Usted está en conflicto. Todo está en conflicto. Externo también, Yo porque no es que una sí. consecuencia. La vida es a partir de consecuencias también. Entonces yo creo que a veces, mire que yo aprendí a no utilizar la palabra karma en mi vida, pero sí entendí y estoy aprendiendo un poco a entender cómo la vida es un ciclo. Imagínese cuando usted abre la llave de su casa y usted sabe que esa agua va a terminar yéndose por una parte sucia, pero a la final ella va a llegar a un charquito que puede recibir sol y va a subir y va a terminar siendo un ciclo, ¿sabe? No sé si me entiende. Sí, claro. Que ese es el ciclo del agua natural que todos conocemos, pero viéndolo así es una cosa mucho más que diferente. las nubes, que tan... Exacto. Y así mismo de la vida. Usted tiene que concentrarse en entender que usted como materia y espíritu tiene un enfoque más importante que la muerte, ¿sabe? Y que incluso que la vida. Porque es que la vida, cuando usted muere, la vida continúa. Entonces, si usted mira eso desde una perspectiva espiritual, la muerte es un concepto muy pequeño para quien está vivo. Total. Y no debería representar miedo, ¿sí me entiende? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está, caballero? Bien. Estaba por allí parando la oreja. Están muy filosóficos, pero están muy asentados en la realidad. Hay que desprenderse un poco de la realidad, ¿cierto? A Pero veces. están muy en lo que es Así la es. actualidad. Bro, muy asertivo todo lo que me dijo, de verdad que es un análisis muy interesante y muchas gracias ahí por ese aporte ahí. No, o sea que para recién presentarme a hablar con ustedes es interesante. Pero es lo que le digo. O sea, la muerte es un tema mucho más extenso y más complejo. Pero como dijo el señor, parce, si uno lo mira desde una perspectiva filosófica, termina entendiendo que uno debe de empezar solucionando el conflicto desde adentro. En el concepto cristiano, a pesar de que yo creo en Cristo, para mí el concepto cristiano limita mucho la grandeza de Dios, porque el pensamiento, y sin herir susceptibilidades, es algo que yo estoy aprendiendo hasta ahorita. El cristianismo es algo que yo estoy estudiando y quiero aprender más. Es un concepto muy pequeño, porque pensar que yo voy a morir para irme a vivir en un cuerpo en vida eterna y ver pajaritos y ver un bosque y ver un paraíso, es cerrar los ojos a este paraíso que ya tengo. Total. Y no, algo que sí dice la Biblia es que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparadas para sus hijos. Y la mente humana en sí no es capaz de concebir la idea de Dios. No, y tampoco la lo que Él grandeza. tiene preparado para nosotros. No, tampoco. Entonces es un pensamiento muy limitado. Lo que sí uno ha escuchado y que hay, pues, que lo lee en la Biblia es que Dios está preparando una ciudad, pero no entendemos ese concepto ciudad o bueno, esa terminología se le puso los porque es mismos algo humanos, que se nos hace fácil para la mente idealizar que nos van a construir un Dubái con más árboles. Exacto, pero ese cuerpo realmente no sabemos si va a ser físico, cómo va a ser. ¿Cómo va a ser? Pero bro, bueno, muchas gracias. Parce, gracias a usted. Listo, ya aquí estoy con dos señores, un artista y un creador de contenido. Bueno, estamos con Jaymon R. Jaymon R, 20 años de experiencia en el que empezó a cantar, a escribir sus propias letras, a hablar de música. Y aquí Andrés Cannon, DJ, desde también por ahí unos 20 años más o menos. Tengo 27 años, 20, 26, 27 años. 27 años, se codió con los primeros artistas de reggaetón. Bueno, vamos a preguntarles a ellos sobre el tema, un tema muy interesante, la muerte. Está bueno el tema. Sí, usted en algún momento, o sea, ha hablado de la muerte en sus temas o alguna cosa así. No, en mis canciones no ha llegado a hablar de la muerte, es un tema que asusta. Es pesado. Sí, es pesado. Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, que a eso le genera como cierta, como pensar que a uno le falta un familiar o alguien muy cercano, como le genera como un vacío, como una cosa, como una, bueno, no sé pronunciarlo. O yo creería que cuando uno está de pronto en un velorio o algo así y uno verse allá metido, Sí. ¿A usted le da miedo morirse? Hermano, no es que no sé. Pues, Esa es la pregunta, está dura la pregunta, pero hay que hablar del tema.
La verdad, yo, pues, uno a veces llega un momento donde uno se pone a pensar, saber que uno llega a un momento donde se va a morir y todo, y piensa uno en la muerte y que va a faltar, y uno se pone nervioso. Yo me pongo nervioso porque uno no quisiera morirse. Pero Claro. En la filosofía de vida que ustedes tienen, ustedes se mentalizan en vivir bien mientras se pueda, ¿cierto? sí, En estar en paz, contentos, enérgicos. ¿O ustedes alguna vez han sentido ese sentir de ya no querer vivir? no, hasta el momento no me ha pasado. Disfruto de la vida y no, paso súper bueno, la verdad. Sí, es verdad, es verdad. Lo que uno está, por decir yo, lo que uno hace, el trabajar o enfocarse en lo que uno hace, y no es como uno pensar de pronto de que a mí se me fue el mundo, o como dicen que hay gente que es como, estoy pasando por una dificultad y que se me está yendo el mundo, entonces es así que uno se va a ir ahí, ¿cierto? Porque tiene de pronto eso, que se le está yendo a uno el mundo y que no, yo pienso de que si uno se enfoca, está trabajando bien, tiene su sustento, come, todas esas cosas, yo creo que pues que uno no debe pensar en, bueno, se me va a ir el mundo. A mí no me encanta. Eso, Mita. Ay, pero vea que. Ay, Mita, como le quedó de linda la casa. Ala. Mita, le quedó muy bonita la. Ay, vea el lavadero. Súper lindo, Mita. Eso me recuerda a algo que aprendí observando a personas exitosas. Ellas entienden que la vida no se transforma durante momentos excepcionales, se transforma durante días normales, durante un martes cualquiera, durante una tarde común, durante una hora que nadie verá ni celebrará. Ahí es donde se construyen las diferencias, no cuando llega la inspiración, sino cuando aparecen las decisiones silenciosas que casi nadie considera importantes. Listo, ya en este momento estoy por acá en la casa de mi amigo Aleison. Vine por acá a hacerle visita, aprovechando que mi mamá también bajó a visitar a mi abuela y también estuve allí un ratico. Vine por acá a pasar un rato, pues hablando un poco más acerca del tema. Pudimos ver dos perspectivas. Con Andrés Cannon y con Jamon no pudimos profundizar mucho porque tocamos y ampliamos mucho el tema, ya más enfocado por la parte, por unos temas muy sensibles para YouTube, que es este tema del... Entonces esos temas más bien no tocarlos aquí en el canal porque pues puede ser restringido el video al nuevo público y todo lo demás, pues para que el video sea más visto. Entonces, ampliando pues un poquito más el tema, este tema es muy sensible y la verdad es que se podría tocar muchos matices, pero no quiero hacer eso porque obviamente es analizar lo positivo de todo. Como lo decía Jason al principio, lo importante es la actitud con la que enfrentas la vida, las pequeñas acciones que haces por estar bien y cómo te mentalizas. Todo está en la mentalidad, eso lo he leído en algunos libros. La mentalidad es lo más importante, una actitud positiva al 100 es lo mejor. Y algo que yo siempre he dicho es lo siguiente: si analizas, la única persona que va a estar contigo todo el tiempo, incluso después de pasado muchos años, o sea, todo el mundo te va a faltar menos tú mismo. Siempre vas a estar ahí para ti. Ámate, no vivas en conflicto contigo mismo, cuídate y eso va a permitir que enfrentes la vida mucho mejor. Cuando no estás en conflicto internamente, entonces hay mucha mejor relación con el exterior. Pero si hay un choque con el exterior es porque hay un choque interno. Quien está en paz, todo lo ve en paz. Ahí ven al señor Aleison tomando una hermosa foto. Estamos por acá en los tulipanes, ya a punto de subir para la casa.
Leison, aprovechando un poquito que hay luz, vamos a hacer la pregunta del millón. Bro, ¿usted qué piensa del tema de saber que en algún momento uno no ha de estar aquí en esta hermosa tierra? No pienso tanto en el punto en que no vayamos a estar aquí en la tierra, sino tanto en qué no hice para merecer ser recordado. ¿Qué hice en ¿Usted vida? quisiera ser recordado? Ay, qué sentido, no se murió de un mulanito, no hizo ni un carajo. En vida no hizo nada. Se fue y no hizo nada. Lo recordamos porque es familiar de nosotros. La verdad, eso es lo único que me preocupa. De resto, ya sé que tengo que morir y que todos tenemos que llegar a ese momento. O sea que usted asume y sabe ese hecho y lo asume con total tranquilidad, que eso ha de pasar en algún momento. Sí, pero el hecho de que no haya logrado nada y que y el pensar de que no pueda llegar a lograr lo que uno quiere y ser grande en el sentido que uno quiere ser grande o lograr algún impacto en que fue bueno en esto, es lo que yo digo, carajo, toda mi vida desperdiciada. No se puede quedar atrás cuando el balón vaya. Se queda atrás y yo aquí por acá. Los hombres tienen un gol. Hay una frase muy top de un artista, Lewandowski, que dice lo siguiente: la muerte quizás no es algo tan malo. Algo que le sucede a todos no debería ser tan malo, ¿no? Pero ahora escuché un video que me mostró ahora Andrés de alguien que pronunciaba que a veces muchas personas se enfocan más en lo que es la muerte. Ahí es donde quizás nace el hecho de muchas personas de querer morirse, que por esto, por lo otro, ¿no? Algunos por depresión, otros porque se vuelven tan fanatismos a querer encontrar lo del más allá y que la paz total y que la muerte es algo lindo. Sí, probablemente sea algo lindo, vuelvo y repito, algo que le sucede a todos quizás no debería ser tan malo, pero realmente sería bueno no enfocarse a querer morir. No, cierto. O sea, realmente no tiene sentido. Si estamos aquí es para disfrutar eso, disfrutar la vida en sus altas y bajas. Entonces yo creo que por ahí a veces nace lo que es esto de las personas. A veces nace la depresión, a veces porque hay gente que no tiene quizás ideales, objetivos y un motor principal que lo lleve a uno a querer vivir, porque eso es la vida, uno querer superarse a sí mismo. Bro, pero ¿por qué basar ese motivo o esa razón en los demás? ¿Por qué no ser uno mismo también? O Dios, si tiene una creencia, pero que haya esa parte de amarse y quererse uno mismo y que uno sea también ese motor por el cual uno lucha para cuidarse, para amarse y para darse valor. Buen planteamiento, ¿no? Piénsenlo. Ya ustedes se han puesto a pensar y creen que ese pobre gato piensa en cómo va a morir. No. El gato se parcha y disfruta de la vida, sea como sea. Sí, señor. A ver cómo pasan todas estas marionetas por un lado. Llegando a la conclusión, ¿cree usted que uno debería sí o sí tenerle miedo a la muerte? ¿Qué piensa usted? Al ser algo... O sea, no qué piensa de la muerte, sino qué piensa si uno debería temerle o no a la muerte. Morir, uno temerle al morir. Se supone que es un descanso, ¿cierto? Es como lo que se dice. En diferentes teorías, tanto religiosas como lo que sea, realmente condicionan a que la muerte puede ser un paso hacia algo que puede ser un juicio o algo mucho más pesado, más heavy, que es lo que los seres humanos nos han dicho, que en interpretación a la palabra de Dios. Entonces son tantas cosas que llega un punto donde si uno no está bien con Dios, pues en mi caso, uno siente esa tranquilidad y esa paz de decir, me voy a ir tranquilo. Pero si yo estoy en paz con Dios y estoy feliz y contento con Dios en el sentido de que yo estoy obedeciéndolo, haciendo las cosas bien, va a haber un momento donde uno se va a sentir así, tranquilo, en paz. Pero es difícil responder esa pregunta porque muchas teorías hay, muchas personas tienen la forma de ver la vida, muchos lo ven por la parte religiosa, filosófica, y es una respuesta que puede variar demasiado. Sí, porque por ejemplo, yo pienso que si uno se preocupa, que es lo que le digo,
en el momento de uno morirse, si uno se pone a pensar y preocuparse en el acto de morirse, yo creo que le pasa como la parábola de que uno se la pasa en un viaje y usted está nada más pensando en el destino. Imagínate que usted vaya, un ejemplo, nos vamos para el Parque Los Tamarindos, ¿cierto? De Concordia tenemos que viajar hasta Santa Fe, Antioquia, y subir ahí arribita. Imagina usted que se levante desde la mañana nada más pensando en cómo va a ser ese lugar. Entonces tiene la opción de pensar si va a ser algo aterrador o va a ser algo bonito. Entonces, ¿qué pasa? Pues, supongamos que va a pensar en que es algo aterrador. Empezando que usted no sabe nadar, ya hay un punto en contra, ¿cierto? Uy, yo no sé nadar, no, qué miedo. Y donde me caiga esos toboganes, no, y donde me caiga y no pueda subir, no, y eso, no, y donde me ahogue, ¿cierto? El viaje entre las que usted ese viaje, ¿cómo va a llegar allá? Dijo, primero apuesto que se va a marear en el bus, no va a disfrutar nada, no vio las lindas vistas, no vio los paisajes, no vio el río, no vio nada, no supo a dónde tuvo, si llegó a Santa Fe o a dónde llegó. Yo creo que si comparamos eso a la vida pasa lo mismo. Usted toda la vida se pasa desde que es niño, desde que es joven, se la pasa pensando en cómo va a ser la muerte suya. Yo creo que no va a disfrutar la vida, claro. No va a disfrutar la vida porque se la va a pasar en eso, en pensando en cómo va a morir, cómo va a ser su muerte, si va a ser esto y lo otro. Y yo, no, es que me da miedo la muerte. Entonces yo creería que ese es el clic, disfrutar la vida tal cual y sin pensar en el momento de uno morirse. Si me da miedo, a mí me da miedo, literal, la verdad, a mí me da miedo. Claro, yo creería que a muchas personas sí, a otras no. Por ejemplo, yo creería que la mayoría de los cristianos piensan cuando están en paz con Dios, para ellos va a ser algo satisfactorio. ¿Por qué? Por lo mismo, porque creen que el final va a ser lindo. Ahora si esos cristianos pensaran que ese final va a ser malo, si es un cristiano que no está bien consagrado, un cristiano que se la pasa más que todo simplemente de mal en peor, yo creo que ese cristiano no piensa en ese final lindo. Esto también es como la metáfora del espejo, como en esta ocasión que estamos acá delante de un espejo. Sí, porque aunque ustedes no se han dado cuenta, obviamente sí estamos en un espejo. Es eso, ¿verdad? Si uno está en conflicto interno, uno no tiene la seguridad y la confianza para responder esa pregunta. ¿Sí o no? Pero si uno está bien con uno mismo, con lo que uno cree, con sus expectativas de vida, con las cosas que logra, por lo que usted mismo lo habló ahora, es que uno irse y no haber dejado un legado, dejar una huella. Total, uno fracasado. Pero imagínese usted sentir que sí dejó un legado y una huella. Se va contento, supuestamente, sí, hasta sus últimos días va a estar contento. Yo le mandé el video que yo le mandé en TikTok, ¿lo vio? El man ya estaba a punto de fallecer y su yo del pasado le empieza a decir, tienes algunas palabras, algo por decir. Él dice, hubiera deseado, me murió. ¿Y qué hubiera deseado? Él trata de decir que hubiera deseado subir el video, crear contenido, hacer las cosas. Entonces pasa eso. Yo creo que pasa eso, que cuando uno se la pasa toda la vida con temor a hacer, en este caso con temor a morir, a llegar a ese final, ahí es donde no disfruta las cosas.